el informe. ¿Ok? Ahora bien, también habíamos definido que hay una cuestión fundamental en esto que es la seguridad razonable, y rescatando lo que dice la guía. Entonces, el objetivo general de la auditoría es emitir una opinión. Una opinión sobre sus estados financieros, principalmente sobre aquellos estados financieros de propósito general. ¿Ok? Ahora sí, mejor. Entonces, de acuerdo con la NIA 200, dentro de lo que es el objetivo general de la auditoría, no es otra cosa que emitir una opinión de seguridad razonable sobre si los estados financieros, dice como un todo, o sea, no en forma aislada. Cuando se habla del propósito general, no es de forma aislada, no es de un estado financiero, sino del conjunto de estados financieros como un todo, están libres de incorrección material. ¿Ok? Esa incorrección que puede ser por error o puede ser por fraude, y de esa manera podemos emitir una opinión. ¿Ok? Respecto a lo más importante, a lo más significativo, respecto a lo material, respecto a lo más relevante, de acuerdo con un marco de referencias, que en este caso el marco de referencias resultan ser las normas de contabilidad generalmente aceptadas, resultan ser los principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas internacionales de información financiera. Y con base en eso, dictaminar sobre esos estados financieros, que no es otra cosa que comunicar los resultados. ¿Ok? Entonces, es un alto nivel de seguridad. Por eso es que se habla de seguridad razonable. Y siempre nos hemos preguntado, ese nivel de seguridad razonable, ¿cuán alto es? De otra manera, hablar de seguridad razonable también es hablar de confiabilidad a los usuarios. O sea, darle seguridad razonable es darle confiabilidad a los usuarios de la información financiera. ¿Okay? Eso también es lo que significa. Entonces, volvamos a preguntarnos, ¿cuánto de confiabilidad? Tenemos que tratar de darles un 95% de confiabilidad, por lo menos, aunque las normas no establecen un grado de porcentaje. Cuidado, las normas establecen y dicen
un alto nivel de seguridad, un alto nivel de seguridad que lleve a que el riesgo de auditoría llegue a un nivel aceptablemente bajo. O sea, por un lado está la alta seguridad, que ya les digo puede llegar a un 95%, de tal manera que lleve al auditor que disminuir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Eso quiere decir que aceptablemente bajo más o menos está en un nivel del 5%. O sea, para llegar al 100% tenemos 95% de confiabilidad y un riesgo de auditoría del 5% que en total hace el 100%. ¿Ok? Entonces, eso va a establecer la NIA 200 en todos esos párrafos, desde el 2, el 3, el 5, que hace a esa condición, ¿no? Ese grado de nivel alto que vamos a seguir viendo en las condiciones de la guía. Entonces, la confianza está dada en un 95%, ¿ok? Y dar la seguridad razonable para dar una opinión de tal manera que el auditor no se equivoque, ese nivel bajo, ¿no? de riesgo de auditoría, más o menos está en un 5%, ¿de acuerdo? Bien, eso ya lo hemos visto. Algo también que es importante es, no es posible, humanamente posible, que el auditor reduzca el riesgo a cero, ¿no? Por la naturaleza del trabajo, porque hacemos trabajos bajo ciertas limitaciones, no es posible bajar a un nivel de seguridad razonable de nivel cero, sino llegar a un punto de decir el nivel de seguridad va a ser un nivel de seguridad alto nivel de seguridad y baja condición de riesgo de auditoría, o sea, el 5%, porque es obvio que en una auditoría por su naturaleza, principalmente porque hacemos no al 100%, sino las pruebas, porque además la economía de los países que hacen a las empresas cambian a cada segundo, por lo tanto, imposible darle una seguridad absoluta, porque mientras estamos conversando puede ser que ya esté sucediéndose un hecho económico que haga cambiar la situación de las empresas. ¿Ok? Entonces, debe considerarse eso, ¿no? Entonces, las limitaciones son la naturaleza de la información financiera, los criterios y las estimaciones que se tienen, o sea, la administración tampoco nos da una seguridad de lo que hace. La administración lo que hace es estimar. A veces no tiene registrado un pasivo y estima el pasivo. Entonces, utiliza ciertos criterios con respecto a la información financiera que está aplicando y por esas estimaciones que va realizando. Entonces, aplica muchas estimaciones la gerencia, lo cual hace de que tampoco nosotros podamos dar una seguridad absoluta, ¿no? Y la evidencia que se puede lograr de diferentes fuentes, la más confiable, y a veces la información es con indagación. Entonces, en la indagación puede haber un grado también de error, ¿no? O los registros contables que en algún caso pueden tener algún error en su estructuración, ¿sí? Entonces, y lo otro es que en los procedimientos de auditoría, en muchos casos aplicamos muestreo.
Y muestreo significa que no auditamos al 100%, sino le damos un alto grado de inferencia, es cierto, pero justamente la muestra es tomar una parte de la población para después inferir sobre el conjunto de la población. ¿Ok? Entonces, todo eso hace a las limitaciones, ¿no?, de los estados financieros. Y lo otro es la oportunidad, o sea, la auditoría se va a terminar con fecha posterior al cierre. Eso quiere decir, con fecha posterior al cierre pueden ocurrir ciertos hechos que cambien la condición de los estados financieros a una determinada fecha, ¿no? Bien, entonces, eso transcrito a lo que vaya a ser la composición de la composición de ese riesgo de auditoría, que más o menos es del 5%. Entonces, hablar del riesgo de auditoría nos lleva a que en un principio que ese riesgo de auditoría, que es muy importante, ¿no?, tenga dos componentes. Uno, que vaya a ser un riesgo combinado que se llama RIM, el riesgo de incorrección material, que hace un rato de lo cual se hablaba. Aquí decíamos, hay un componente de lo que es el riesgo de incorrección material. Aquí, este riesgo de incorrección material, o sea, que los estados financieros estén libres de incorrección material. Entonces, esa incorrección material puede estar representada, debido a la naturaleza de los hechos. Eso está representado debido a la naturaleza de los hechos. ¿Ok? Porque eso está representado por la naturaleza de los hechos, y que esa naturaleza de los hechos debe ser siempre controlada. O sea, si es que hacemos un parangón con la vida real, digamos que si ustedes ven riesgo, lo deberían tratar de controlar. Si ustedes saben que hoy día va a ser mucho sol y van a salir a la calle, no es que salen así nomás, se ponen lentes, gorros, llevan una sombrilla. Si saben que hoy día, por la naturaleza de los hechos, por la naturaleza, va a llover, ustedes se ponen un abrigo, un impermeable, y llevan un paraguas, tratan de controlar los hechos. Entonces, el RIM representa que puede haber, por la naturaleza de los hechos, ¿no?, pueden haber
incorrecciones, ¿no? Debido a errores o a fraude por la naturaleza de los hechos y sus controles. O sea, ustedes tienen que poner los controles. Eso es lo que representa esto que es el GIM, por una parte. Y por otra, de esa manera uno encuentra, va disminuyendo los posibles errores o incorrecciones que se presenten en los estados financieros por la naturaleza y por los controles. Pero por otro lado, pues hay otra manera de detectar esas posibles incorrecciones, ¿no? De tal manera que el riesgo de auditoría llegue a un nivel aceptablemente bajo. Ese bajo, dijimos, más o menos puede ser un 5%. ¿Ok? Entonces, eso también se puede bajar o darle la confiabilidad al público haciendo pruebas de auditoría, ¿no? Entonces, a eso se llama el RD, que es el riesgo de detección. O sea, cuando hablamos de detección es que el auditor detecte el riesgo de detección, ¿ok? De tal forma que entre ambos, entre ambos, entre los dos, se llegue más o menos al 95% de confiabilidad. O sea, que si bien es cierto hay que saber aceptar que por la naturaleza de las transacciones, y así es en esta vida, hay un riesgo por la naturaleza. Pero que nosotros debemos poner, las empresas ponen controles para que ese riesgo de incorrección no ocurra. Pero no es suficiente, sino que el auditor debe hacer pruebas de auditoría, debe efectuar pruebas de auditoría y en esas pruebas de auditoría también puede equivocarse. El auditor puede realizar pruebas de auditoría. Entonces, con los controles y las pruebas de auditoría hay que disminuir el riesgo de incorrección, ¿sí? O darle una confiabilidad al usuario de un 95%, o de otra manera es disminuir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, que en este caso lo estamos traduciendo en un 95%. ¿Ok? Perdón, un 5%. De eso estamos hablando y por lo tanto, ya mejor desglosado todo esto que estamos queriendo ver, o lo mismo que queremos ver, es que
desglosado ese riesgo de auditoría, ese mismo riesgo de auditoría, pues tiene a ver, ¿cómo les muestro? Tiene en este riesgo inherente, este riesgo inherente tiene dos componentes. ¿Ok? Ese riesgo inherente tiene dos componentes. Perdón, ese riesgo de incorrección material. Ese RIM tiene dos componentes. Por una parte, el riesgo inherente, que hace a la naturaleza de los hechos, a la naturaleza de las transacciones, asimilando, como les decía, el parangón a la realidad, es que puede ser que hoy día haga sol, ese es el riesgo inherente, y que ustedes se vayan a exponer al sol. Puede ser que hoy día llueva, por la naturaleza de las transacciones. Puede ser que haga frío, por la naturaleza. Ese siempre va a ser el riesgo inherente. Todo el rato la vida está sujeta a riesgos a cada momento por la naturaleza, ¿ok? Eso es el riesgo inherente. Piensen siempre en esto que es la naturaleza, ¿ok? Y por otro lado, pues todos nosotros tratamos de poner controles a esas condiciones. Entonces existen el riesgo de control interno, que es parte componente de esto que estamos hablando. ¿Ok? Por una parte, entonces, el riesgo inherente y el riesgo de control interno que hacen a la composición del riesgo de incorrección material. Pero para llegar al 95%, el auditor puede hacer pruebas de auditoría. Pero esas pruebas también de auditoría puede ser que en un determinado momento tengan un riesgo. Eso se llama riesgo de detección. Que el auditor no detecte todos los errores. ¿Y qué pruebas hace el auditor? El auditor hace dos tipos de pruebas, en este caso, sustantivas. Dos tipos de pruebas sustantivas. ¿Ok? Uno hace pruebas analíticas con los datos y hace pruebas de detalle, descomponiendo el todo, por ejemplo, de un saldo de cuenta en sus partes. Pero esas pruebas pueden fallar, por lo tanto, tienen un riesgo. A eso se llama riesgo de pruebas de detalle. Y las pruebas analíticas también pueden fallar. Entonces, tienen su propio riesgo. Lo que sí hay que llegar a que el riesgo de auditoría lleve a un nivel aceptablemente bajo. Eso quiere decir que de todas maneras, con las pruebas que se realicen, debe llegarse más o menos a un 5%, y entre el riesgo inherente, más bien el control interno, las pruebas analíticas del auditor y las pruebas de detalle del auditor,
lleguemos a darle una confiabilidad a la información del 95%. ¿Ok? Eso es lo que además aquí queríamos reflejar, ¿no? Si bien es cierto, no hay una seguridad absoluta, el riesgo de auditoría debe ser por lo menos del 5% menor, lo cual hace que la confiabilidad del usuario sea del 95% o más. ¿Ok? Entonces ahora, para llegar a esta condición, hay necesidad de definir el riesgo inherente, este riesgo inherente. Este riesgo inherente, ya les decía, que tiene que ver con la naturaleza y que si lo tomamos en forma independiente, hay que tomarlo sin considerar el control interno. O sea, vuelvo a repetir, es como en la naturaleza. En la vida real, si ustedes salen y hace frío, es probable que se resfríen. Es muy probable. Todos salen a la calle y es probable que se resfríen. Por la naturaleza. El hombre humano antes supuestamente vivía desnudo. Entonces imagínense si hoy día ustedes salen desnudos a la calle y es muy probable que se resfríen. Eso significa el riesgo inherente. ¿Ok? Si ustedes salen a la calle sin ningún control, hoy en día puede ser que se contagien de COVID. Es muy probable, por la naturaleza, por la simplemente naturaleza. Si ustedes saltan de una cierta altura, es posible que se rompan los pies. ¿Por qué? Por la naturaleza, existe gravedad, etcétera, y uno cae. Por la naturaleza. ¿Ok? Si ustedes tienen jardín y no cortan el jardín en mucho tiempo, por la naturaleza el jardín va a crecer. Si ustedes tienen un hijo, el hijo ese va a crecer por la naturaleza. Entonces, eso significa el riesgo inherente. Y ese hijo que tengan puede crecer con errores. O alguien puede influir sobre él, la sociedad, y puede crecer con incorrecciones por fraude. Eso es. Ahora ustedes dirán, pero no, pues no lo voy a dejar crecer así, le voy a poner controles. No voy a salir a la calle pelado, me voy a poner controles. Pero esa es otra cosa. Esa ya es la segunda parte, que son los controles. Es esto de aquí. El riesgo inherente es puro, sin controles. Por eso dice, ok, la definición en los componentes del riesgo de auditoría, ¿qué es el riesgo inherente? Antes de ponerles la definición, yo les voy a poner y les voy a decir, es que es el riesgo que se produce en todo ámbito por la naturaleza. Es por la naturaleza.
el riesgo inherente tiene que ver con la naturaleza. ¿Ok? Si hago aquí y saco una, a ver, no sé si tengo un icono de la naturaleza, pero si no nos vamos al Google y la lluvia, no, más bien vamos así todo, la naturaleza, ¿sí? La naturaleza. Esa es la naturaleza, que se desarrolla sin control. Esa es la naturaleza. ¿Ok? Así es como se desarrolla la naturaleza. Sin control. Así es la naturaleza. Sin control. Ahora, esa naturaleza tiene pues riesgos. La naturaleza también es la lluvia. La naturaleza también es la lluvia. ¿Ok? La lluvia es la naturaleza. Eso es. Y en materia de contabilidad, de auditoría, las transacciones se suceden. Las transacciones se suceden. Y puede ser que haya una lluvia también de errores. Si hay muchas ventas, miles de ventas, eso quiere decir que pueden haber errores, pueden haber por la naturaleza de las ventas. Y si hay compras, miles de compras, por la naturaleza de las compras también puede haber una lluvia de errores en las compras. Eso significa el riesgo inherente. ¿Ok? Entonces, si yo dejo en un supermercado los inventarios para vender y los pongo ahí nomás, por la naturaleza de todos los productos, puede ser que algunos se pierdan. Y perder no solamente significa que alguien se robe, porque el robo es también un fraude, sino porque se deterioren. Si yo dejo la carne ahí, sin refrigeración, se va a podrir en el día o en los 2 días. Si dejo pan, lo mismo. Y uno dice, ¿por qué? Por la naturaleza. Eso es el riesgo inherente. Es un riesgo que se produce por la naturaleza. ¿Por qué se vuelve duro el pan? ¿Por qué se vuelve la carne? ¿No? Se pudre. Por la naturaleza, simplemente es la naturaleza. Y los productos se vencen. Entonces, en un supermercado va a haber una lluvia de errores o una lluvia de incorrecciones. ¿Ok? Una lluvia de incorrecciones debido a errores o debido a fraude. Eso es el riesgo inherente. Entonces, cuando veamos aquí la definición de riesgo inherente, ¿sí? Aquí va a decir el riesgo inherente, como ya definición, no es otra cosa que la susceptibilidad
de que una aseveración sobre una clase de transacciones, se está hablando ya muy contablemente que unas transacciones como las ventas, que son transacciones, o sobre los inventarios, que son saldos, ¿no? Ejemplo, las transacciones, que son las ventas, ejemplo, los saldos, que son los inventarios, esté declarado erróneamente, pudieran ser materiales, ya sea en forma individual o en forma conjunta, sin considerar los controles, sin considerar los controles, ¿ok? Por la naturaleza de la transacción, por la naturaleza de los saldos de cuenta, ¿sí? Entonces, puede ser que tengan errores, tengan incorrecciones, ¿no? Y que esas incorrecciones puedan ser muy materiales, ¿no? Ya sea en forma individual o en conjunto hacia los estados financieros. Entonces, el riesgo inherente se produce por la naturaleza y que es la susceptibilidad de que hay errores, que hay una lluvia de errores por esa naturaleza. Preguntas, jóvenes, preguntas hasta aquí. Pero no es tan fácil, ¿no ve? En esta vida todo el mundo se protege para que no hayan errores. Si ustedes no quieren resfriarse por la naturaleza, se abrigan, pues. Eso significa control. Si ustedes no quieren mojarse por la naturaleza porque hay una lluvia, ponen pues un paraguas. Eso se llama control. Si ustedes no quieren quemarse por el sol, entonces se ponen pues un protector solar. ¿Sí? Si es que en una empresa, por las transacciones de ventas, como es en un supermercado, se pueden echar a perder los productos, le ponen pues control, no dejan la carne a la intemperie, agarran la carne y le ponen en un refrigerador. Eso se llama control. ¿Ok? Si ustedes tienen un hijo, ustedes no lo dejan pues al aire libre para que solito se crezca y se desarrolle. Puede crecer con errores. No, ustedes le ponen controles, le dan educación, etcétera. Eso se llama control. ¿Sí? Para que una transacción como las ventas no hayan errores, ponen controles, ponen facturas, ponen notas de remisión, ponen un sistema contable. Entonces, eso se llama control. ¿Ok? Entonces, el segundo componente era el riesgo inherente, en principio, y ahora tenemos que hablar de controles. Porque para que no ocurran esos errores, entonces se ponen pues controles. Ese es el segundo componente. Eso es. Entonces, no todos los controles son perfectos. ¿Ok? No todos los controles son perfectos. Si ustedes tienen un paraguas, que es un control, si está lloviendo, hace un rato dijimos, puede ser que haya lluvia, eso es el riesgo inherente es la lluvia. ¿Ok? Entonces, para que no se mojen con la lluvia, ¿qué es lo que hacen? Entonces,
ponen pues un paraguas. Ya el paraguas significa que probablemente no se mojen, ¿ok? Eso es lo que significa el control. Que habiendo lluvia, a lo cual es el riesgo inherente por la naturaleza, ¿sí? Esto es el riesgo inherente ese es el riesgo inherente ese es el riesgo inherente ¿ok? Mientras hay el riesgo inherente por la naturaleza, entonces las personas también lo que hacen es inmediatamente ponen esto que se llama control. Para que la carne no se eche a perder, entonces se le pone un refrigerador, un freezer. Para que las personas no se mojen, se ponen un paraguas. Pero, puede ser que el paraguas, por diferentes razones, como en este caso tiene una buena estructura, ¿ok? El paraguas no esté bien diseñado. Voy a buscar un paraguas mal diseñado enseguida. A ver si encuentro. Puede ser que el paraguas no esté bien diseñado. No estoy encontrando un paraguas mal diseñado. A ver, ahorita lo vamos a encontrar. O que el paraguas no sea usado. O sea, pese a que se tenga un paraguas, no se abra pues el paraguas. ¿Ok? Ahí tenemos un paraguas mal diseñado. ¿Ok? Entonces, aquí hay un mal diseño, como mala estructura. ¿Ok? De su paraguas. Eso quiere decir que aunque tenga paraguas, se puede mojar. Porque hay un riesgo inherente. Y por el mal diseño, entonces hay pues un riesgo de control por el mal diseño. A eso se llama riesgo de control. Y que deje pasar la lluvia de errores. Y la persona igual se va a mojar. O sea, hay una lluvia de errores contables. Entonces los estados financieros van a tener errores, ¿no? Sabiendo que existe un riesgo inherente, sin que se toma en cuenta sin controles. Ahora que se toma el control puede ser que tenga errores, ¿de acuerdo? O sea, puede ser que esté mal diseñado. Y si el control está mal diseñado, entonces a eso se llama y da la posibilidad de que hayan errores en los estados financieros.
Entonces, eso va a ser el riesgo de control. El riesgo de control, como dice ahí, va a ser de que el riesgo inherente, o sea, la lluvia esta por su naturaleza, de que de todas maneras hay un error que pudiera ocurrir, es un error que pudiera ocurrir, ¿no? A una aseveración, a una clase de transacción, etcétera, que puede ser material, ya sea en forma individual o en forma conjunta con otros errores, dado que ese control interno no prevenga, o sea, el paraguas no prevenga o detecte o corrija oportunamente, ¿de acuerdo?, la lluvia de errores que se tenga. Entonces, que el control interno, debido al mal diseño, su mala estructura o mal uso, haga de que pase la lluvia, no detecte la lluvia, no deje pasar la lluvia, no corrija oportunamente. ¿Ok? Ese es el riesgo de control interno. Entonces, volviendo a la condición, el riesgo de que hayan errores materiales, de incorrección material, se debe a la naturaleza y se debe a los controles que deben corregir los posibles riesgos inherentes por la naturaleza. Pero no siempre los corrigen. ¿Por qué? Porque el control interno tiene su propio riesgo. Puede ser que no esté bien diseñado o es que se haga mal uso del control interno, que es este paraguas, y por lo tanto no corrija ni detecte los errores. Eso significa el riesgo inherente, el riesgo de control. Entonces, ¿qué debe hacer el auditor? El auditor debe hacer pruebas, debe hacer pruebas de auditoría. ¿Ok? Tiene que ser pruebas de auditoría. Pero esas pruebas pueden ser de dos tipos para detectar esos errores que no ha podido detectar el control interno. Puede ser con pruebas analíticas y pruebas de detalle. Pero esas pruebas analíticas y pruebas de detalle también pueden tener errores. ¿Ok? Y eso se llama riesgo de detección. ¿Sí? El riesgo de detección. Que haciendo pruebas los auditores, los auditores somos humanos también. Podemos tener errores. ¿Sí? El riesgo de que cuando nosotros apliquemos procedimientos, ¿sí?, para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, porque queremos llegar al 5%, ¿no ve? Puede ser que no detecten, hagamos pruebas, no detecten la existencia de esos errores que tienen el riesgo inherente y que pueden ser materiales, ya sea en forma individual o en forma agregada. Entonces, si nuestras pruebas de auditoría
no detecten, o sea, pese a que hagamos todo el esfuerzo, pese a que hagamos todos los esfuerzos, ¿ok? Pese a que hagamos todos los esfuerzos, es igual que los médicos, de repente hacen pruebas, análisis, sacan sangre y no detecten la enfermedad. Es igualito. Aquí se hacen las pruebas y resulta que pese a que se hacen las pruebas, ¿no? Caramba. Ahí está, otra vez. Pese a que busquemos los errores, hagamos todo tipo de pruebas, con lupa, cuidado, con mucho cuidado, no detectemos errores. Es igual que el médico hace sus pruebas de todo tipo. Le sacan radiografías, le sacan sangre, orina, todo, y no detecten el error. Es igualito. Nosotros también hacemos muchas pruebas, muchos exámenes. Sacamos muestras de transacciones, probamos, ¿no? Hacemos pruebas del control interno. Sí, hacemos pruebas analíticas, ¿no? De todo tipo. Y resulta que de repente hay un fraude adentro que nunca vamos a descubrir. ¿Okay? Entonces, eso se llama riesgo de detección, que nuestros procedimientos de auditoría no detecten. ¿Ok? Entonces, pero hacemos el esfuerzo y eso puede llegar máximo en conjunto todo. Máximo se acepta en auditoría el 5% de error, porque se supone que el auditor hace tal esfuerzo que debe llegar al 95% de seguridad. Y así va a emitir su informe. Cuando diga, esos estados financieros presentan razonablemente, quiere decir que están dando una seguridad del 95%, porque han hecho muchas pruebas. Ahora sí, preguntas. Preguntas jóvenes. No hay pregunta. Estos dos componentes de riesgo inherente, el riesgo de control interno que hacen al RIM, el RIM no es otra cosa que un riesgo de incorrección material, pero administrado por la propia empresa. Eso quiere decir, lo voy a copiar nuevamente. Estamos aquí. Ok. El que se produzcan estos riesgos tienen dos fases, como lo hemos visto. El riesgo inherente, que tenía los dos componentes,
¿sí? Y el riesgo de detección. ¿Ok? Ahora, ¿quién tiene que poner pues los controles internos? La administración, no es que es el auditor quien pone los controles internos. Sabiendo que hay un problema de naturaleza, si uno se mete al negocio de oro, si se mete a hacer un negocio de supermercado, de gas, petróleo, si uno arma un banco como empresa, ¿no? Si uno arma una carpintería, una farmacia, lo que sea, gran empresa, pequeña empresa, no importa. Se supone que la administración tiene que saber de sus riesgos y la administración tiene que poner los controles. Por lo tanto, el riesgo inherente, el RIM, que compone el riesgo inherente y el riesgo de control interno, es responsabilidad de la administración. Ellos son los responsables de eso. El auditor lo único que hace es pruebas de esa condición. El auditor, ¿sí?, identifica los riesgos de error en los estados financieros y efectúa prueba de los controles internos que la administración implantó. ¿Ok? Eso es. Pero la responsabilidad es de la administración. En cambio, ¿de quién es la responsabilidad de las pruebas de auditoría? El riesgo de detección, que componen las pruebas analíticas y las pruebas de detalle, ¿sí?, es de responsabilidad del auditor, porque son sus pruebas, ¿sí? Esa es la situación. Preguntas nuevamente. Si hablamos del RIM, un poco más desde el punto de vista, de la guía, hablar del RIM, entonces haciendo búsqueda del material que tenemos aquí, ¿ok? Vamos a interpretar
esto que establece la guía. Creo que no ha agarrado todo. A ver, vamos a tratar de agarrar todo. No sé por qué no quiere agarrar todo. Ahorita vamos a ver, un segundito. Porque ustedes se van a encontrar con esta imagen. Ahora sí, en la guía. Respecto al RIM, en este caso se está mencionando como REM. Lo voy a cambiar. En realidad, hoy en día se conoce como RIM, riesgo de incorrección material. Antes era el REM, es riesgo de error material, pero no solamente es por error, sino también es por fraude. Por lo tanto, puede ocurrir que esto más bien hoy en día se llame RIM. Ok. Entonces, ya les he dicho antes, el RIM se compone del riesgo inherente y el riesgo de control interno. ¿Ok? El RIM se compone de el riesgo inherente y el riesgo de control interno como residuo da al RIM. ¿Ok? Eso es lo que hemos dicho. Bien. Entonces, el riesgo inherente puede ser debido a su probabilidad y el impacto puede ser un riesgo bajo, puede ser un riesgo moderado, puede ser un riesgo alto debido a la probabilidad. Si volvemos a un parangón que hemos estado haciendo, por ejemplo, ojo, tengan en cuenta que el riesgo inherente sin considerar el control es puro, es por la naturaleza. Si ustedes salieran a la calle a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, sin ropa, ¿cuál es el riesgo de que ustedes se enfermen, ¿no? Con pulmonía? El riesgo va a ser alto por la naturaleza. ¿Ok? Eso es lo que significa la probabilidad e impacto. ¿Sí? Claro está que si ustedes salen a las 11 de la mañana, el riesgo es moderado. ¿No? O de otra manera, ¿qué pasaría si ustedes van a Copacabana y se meten a las 5 de la mañana al lago? Por la naturaleza del lago, el riesgo de que se resfríen es alto. Pero si ustedes van a las 12 del mediodía, el riesgo de repente es moderado. ¿Sí? Pero si ustedes se van al Beni, al río Beni, y se tiran al agua del río Beni, por la naturaleza,
el riesgo es bajo. Ese es el riesgo inherente. Lo mismo ocurre con los estados financieros. Si ustedes dejan dinero, la empresa maneja millones de bolivianos y lo deja a la intemperie en la oficina, el riesgo de que se pierda el dinero es alto. Por la naturaleza, están manejando dinero en efectivo. Que no sería lo mismo que ustedes tengan, por ejemplo, que tengan inventarios de terrenos, porque pueden vender también terrenos. ¿Cuál es el riesgo de que el terreno por su naturaleza se pierda? Físicamente va a quedar ahí nomás. Por lo tanto, el riesgo es del terreno. Si yo vendo como empresa terrenos, el riesgo es bajo. ¿Por qué? Por la naturaleza. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo vender chocolates que vender carnes. Si yo vendo carne, el riesgo es alto de que se eche a perder la carne. Si yo vendo chocolates, hay riesgo. El riesgo es moderado. ¿Sí? Eso es el riesgo hacia el riesgo inherente, ¿no? En función de eso puede haber errores en los estados financieros, porque si se echó a perder todo el inventario, hay que hacer una provisión para obsolescencia o por deterioro del inventario. Bien. Pero frente a eso, ya hemos visto, las empresas ponen controles, los controles, paraguas. Pero sabemos que los controles, los paraguas, pueden estar mal diseñados, pueden tener mala estructura o mal uso. Entonces, no siempre pueden controlarlo todo. Eso es esto que tenemos aquí. Entonces, los controles internos mitigan los riesgos, pero a veces no siempre, completamente. Eso quiere decir que, pese a todo, este paraguas no cubre todos los errores, solamente esta partecita. Y esto quedó abierto. Entonces, a eso se llama el riesgo residual. ¿Okay? Ese es el RIM. El RIM no es otra cosa que un riesgo residual. Ese es el riesgo residual, que no todos los riesgos pudieran haber sido cubiertos por los controles. Ese es el gráfico que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Que de todas maneras hay un riesgo de que se produzcan errores. Otra vez, preguntas jóvenes, estoy avanzando según la guía. Por lo tanto, ¿cómo hacer la auditoría? La auditoría, como dijimos al principio, hay que evaluar esos riesgos inherentes, eso se llama valoración del riesgo. Y en la auditoría hay que hacer pues las pruebas, eso se llama riesgo de detección. Y en función de eso saber qué quedó abierto, cuál es la posibilidad de errores que no detectados, y eso hay que mencionarlo en el informe. Preguntas. Entonces, lo primero que debe hacer el auditor es valorar o evaluar los riesgos. Y a eso se refiere la guía. A eso se refiere la guía. Entonces, la guía, ustedes lo están viendo a la mano, porque ahí están anotando en la guía. Lo primero que hay que hacer es una evaluación y valoración del riesgo inherente.
Eso es lo que hay que hacer. Y eso está en el gráfico. Todo lo estoy tomando a la luz de la guía. Eso está abajo, más abajo. Estoy mostrándoles la guía. Eso está aquí. Lo voy a copiar. Ups, no lo he copiado bien. Por lo tanto, lo voy a tomar de PDF. Aquí. Lo mismo está aquí. Es esto de aquí. Solo que necesito achicarlo un poco. Ah, lo ha tomado todo. Qué bien. A ver si es que lo... Ahí está. Entonces, ¿en qué consiste esa evaluación y valoración de los riesgos? Toda esta primera fase consiste en efectuar ciertas actividades preliminares en la auditoría, planear la auditoría como actividad y efectuar la valoración del riesgo. Si el riesgo es alto, ¿no? Moderado o bajo. Eso significa. Y luego, ¿para qué hacemos eso? ¿No? Hacemos una evaluación preliminar de riesgos para saber si aceptamos o no el contrato, porque si el riesgo es alto, preferimos no hacer el trabajo, ¿no? Planeamos la auditoría para saber cuál va a ser la estrategia, de qué personas vamos a emplear, qué recursos, ¿no? Y qué significa materialidad, etcétera. Vamos a planear la auditoría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Valorando primero los riesgos, entendiendo profundamente la entidad y sus controles para llegar a definir cuál es el RIM, ¿sí? Y todo debe de quedar, todo debidamente documentado. En auditoría, todo se documenta. Entonces, los procedimientos iniciales se documentan, ¿sí? Todo lo que es la planeación, cuánto es la materialidad, etcétera, se documenta, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos? Se documenta. ¿Cómo es que el control interno se diseñó? Se documenta. ¿Y cómo termina siendo el RIM? Se documenta. Todo lo que hemos hablado se documenta. Eso es la primera fase de valoración del riesgo. Preguntas, jóvenes. Y una vez que valoró el riesgo, entonces damos respuesta. Eso quiere decir, hacemos los procedimientos. O sea, los procedimientos de auditoría, que ya dijimos son dos, pruebas analíticas y pruebas de control. Entonces es lo mismo. ¿Ok? Esta es la respuesta al riesgo. En base a la NIA 500, caramba. Bien.
y que no es otra cosa que realizar las pruebas de controles, las pruebas analíticas y las pruebas de detalle. Entonces, diseñamos las pruebas de controles, las pruebas analíticas y las pruebas de detalle. Y con eso vamos a definir, vamos a tomar en cuenta además el REM, el RIM, quiero decir cuáles fueron los riesgos inherentes y los controles que vamos a probar. Y pues lo que vamos a hacer es, respecto a ese riesgo que tenemos, le vamos a dar respuesta. Vamos a hacer pruebas y vamos a reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, que más o menos es del 5%. Todo eso tiene que estar debidamente documentado, ¿ok? Principalmente el trabajo que hemos realizado. Otra vez les digo, preguntas, jóvenes, ustedes que están leyendo todos los días la guía. Ahora, esto es igual que la medicina, para terminar, porque hacer esas pruebas no son un procedimiento frío. Realizar las pruebas no son un procedimiento tan frío, sino que uno hace las pruebas según las circunstancias, ¿ok? Entonces, hace esas pruebas, todo lo estoy tomando de la guía, y siempre con un carácter de imprevisibilidad de esas pruebas. No es tan frío, es igual que el médico, porque al final, otra vez mezclando con la medicina, ¿no? Uno hace las pruebas y cualquier cosa puede suceder en ese momento. ¿Okay? El paciente está ahí, algo puede pasar, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es haciendo las pruebas de controles. A ver, vamos a tratar de... las pruebas, ¿no? Identificamos los controles más relevantes para hacer las pruebas. Algunas de esas pruebas pueden ser, más bien, algunos de esos controles pueden ser automáticos y algunos de esos controles pueden ser manuales. Entonces hay que tener en cuenta mucho cuidado con que esos controles pueden ser controles automáticos y algunos pueden ser controles manuales. ¿Ok? Y hay que hacer procedimientos analíticos, sobre todo cuando se utilizan mucha información con mucha base de datos que uno pueda disponer, mucha base y evidencia disponible. ¿Ok? Y hay que hacer comparaciones, hay que crear expectativas. Todo eso tiene una serie de procedimientos especiales, principalmente esto que son los procedimientos analíticos. ¿Ok? Y los procedimientos analíticos se hacen cuando se tienen controles adecuados. No se hacen procedimientos analíticos por hacer. ¿Sí?
Y algo que ya les decía, esto es igual que la medicina, uno tiene que ser impredecible. La auditoría siempre depende de qué tipo de empresa es con la cual nos estamos enfrentando. Entonces, la imprevisibilidad es un elemento muy importante dentro del trabajo que vamos haciendo. Hay situaciones en las cuales uno debe enfrentarse a lo que va pasando en la realidad, porque nada de esto es mecánico. Siempre puede ocurrir algo que uno no tenga en cuenta y de pronto hay que ser nomás pues imprevisible. De pronto uno está haciendo el arqueo de caja y se encuentra con que el cajero dice, quiero ir al baño. Y ahora no les va a dejar a ustedes con los millones de bolivianos encima de la mesa. No, ese datito hay que rápido tomar la idea y decir varias cosas. O si es cajero, cajera, no sé, pues, ¿no? Voy a ir al baño, tengo que ir al baño. De repente algo está tramando porque falta dinero. Hasta les puede echar la culpa a ustedes. Entonces uno tiene que decir, bien, en ese caso, guarde su dinero en caja y usted vaya al baño y volvemos en otro momento. Nunca se queden con el dinero. Ustedes pueden decir, ya, yo le acompaño al baño. Si es dama, es un poco complicado. Si es hombre, tal vez. No sé. Entonces, eso significa la impresibilidad. Puede ocurrir que en ese momento estén haciendo recuento de inventarios y todos los inventarios estén dañados. Ese momento tienen que tomar una decisión de qué hacer. Eso es imprevisible. Puede ser que tengan que hacer confirmaciones de saldos y no les contestan. ¿Qué hacen? Llamen por teléfono, ¡plac! Y van a corroborar. No sé, ¿no? Ahora, obviamente hay posibilidades de fraude de parte de la administración y en ese caso hay que hacer procedimientos específicos, ¿no? Y dependiendo del tipo de riesgo que uno debe considerar, porque hay ciertos riesgos que son significativos y uno debe darle mucho énfasis a esto que significan esos que son los riesgos significativos. Debemos concentrarnos en lo más importante. No se concentren en caja chica, concéntrense en el gran dinero. No se concentren en perforadoras, teclados, mouse. Concéntrense en la maquinaria, en la fábrica, en lo más grande, en lo más importante, donde están esto que significan los mayores riesgos. No se concentren no hagan énfasis en cuestiones menores, hagan énfasis en asuntos que son mayores. ¿Ok? Vamos a entrar en la lógica de la siguiente clase de cómo es que se hacen las pruebas, ya vamos a entrar a la parte práctica y vamos a entrar a esto que es el proceso de auditoría desde el punto de vista lógico. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando ustedes hayan leído muy bien el capítulo 4, porque ese capítulo 4 requiere ya a estas alturas de parte de ustedes que yo les vaya tomando los exámenes orales. Preguntas, jóvenes. Nadie pregunta nada. Yo voy a preguntar algo a mí. Preguntar. Hoy día es día 3 de mayo ya. Ya corresponden muchos exámenes. Si no tiene nada más, solo han escuchado, nadie pregunta. Sí, Licenciado, tal vez, sí. tal vez no viene mucho al caso, pero podría ayudarme. Por ejemplo, este tiempo ha habido elecciones de gobernador y alcaldías. En la, en la etapa de transición ahí han hecho auditorías.
¿Esto habrán alcanzado a detectar los riesgos en ese tiempo? ¿Habrá sido muy corto? ¿Habrá sido suficiente? ¿O solo pruebas habrán logrado? ¿Cómo podría ser ahí en ese caso, licenciado? No, definitivamente no creo que en la transición se hubieran hecho auditorías. Se van a hacer las auditorías después. O sea, recién ahora se están completando. Si es que quisieran hacer auditorías de fraude. En una auditoría común de propósito general sobre estados financieros de propósito general, se supone que los municipios, todas las entidades terminaron sus estados financieros al 31 de diciembre, ¿no? Y posiblemente algunos no se hubieran acabado. Prosigue nomás. La responsabilidad pasa de uno a otro. No es que en una empresa, por decir, uno está siendo el gerente, está gerentando una empresa, y de pronto está terminando la gestión en diciembre y cambian de gerente. No es que la empresa vuelva a empezar, la empresa prosigue nomás. Eso quiere decir que el nuevo gerente asume toda la responsabilidad. Es lo mismo. Cambian de alcalde, el gerente, alcalde nuevo, asume toda la responsabilidad. La auditoría que estaba realizándose prosigue nomás y terminará en un mes, qué sé yo, va a proseguir la auditoría. De repente la auditoría de la alcaldía está a mitad, ya van a cambiar de alcalde y el auditor va a seguir nomás con la auditoría. Lo único que ha habido es cambio de autoridad y la nueva autoridad tiene que proseguir con el trabajo. ¿Se dan cuenta? No es que hay corte, no hay cortes, no hay. Por eso es que cuando uno asume una gerencia, asume, ¿no? Todos los activos y pasivos, todos los riesgos. Más preguntas. Bien. Licenciado, buen día. Bueno, Disculpe una aclaración acerca de, digamos, si hay un caso de fraude, ¿se aplicaría la auditoría forense o primeramente sería una auditoría financiera y después la auditoría forense? no, al revés. Bueno, a ver, la auditoría financiera tiene el propósito de determinar confiabilidad en la información. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que los estados financieros deben presentar la menor cantidad de errores posibles, o sea, llegar a un riesgo de auditoría aceptablemente bajo. Para que los estados financieros presenten la mejor realidad económica libre de errores, si antes hubiera ocurrido un fraude, que lo hace la auditoría forense, lo más conveniente sería que la auditoría de estados financieros espere a que termine urgentemente la auditoría forense. Y los resultados de la auditoría forense se registren. Si se perdió dinero de 5 millones de dólares de bolivianos, registren la pérdida de los 5 millones. Haya o no ha habido fraude, digamos, si ha habido fraude, registren la pérdida, eso es, determine. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de esperar que termine la auditoría de fraude para concluir la auditoría financiera, no al revés. A veces ocurre al revés, pero eso va a llegar a qué? A que el dictamen de auditoría va a abstenerse. ¿Por qué? Porque ha ocurrido un fraude que nadie sabe cuánto es. Entonces, es mejor esperar que termine la auditoría de fraude para recién hacer la auditoría financiera. Termina la auditoría de fraude, hacen los ajustes de cuánto se perdió y prosigue nomás y los estados financieros presentarán razonablemente. Más preguntas. Bien,
Entonces ahí terminamos la clase. Nos vemos el día miércoles. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego.